Bien, muy buenos días. Tengan todos quienes hoy nos escuchan o nos sintonizan a través de cualquiera de los medios por los cuales estamos llegando a ustedes. Hoy vamos a conversar del tema cada cosa en su lugar. Y se me ocurrió hacer esta reflexión de cada cosa en su lugar después de ver algunas recomendaciones que dan los expertos como para afrontar esta pandemia y estas condiciones distintas a las cuales no estamos acostumbrados. Y una de las recomendaciones que daban los especialistas era tener todas las cosas en su lugar de manera organizada, en el lugar donde estemos, digamos, viviendo la cuarentena o la pandemia. Recomendaban en consecuencia los especialistas que para que usted y yo tengamos una cuarentena un poquito mejor, más cómoda, las cosas en la casa deberían estar cada una en su lugar. Digamos, mientras más organizado usted tenga su ambiente donde usted reside, evidentemente la cuarentena va a ser mejor, más llevadera, la va a poder pasar mejor. Quiero mostrarles una imagen para que usted vea y piense por un momento qué significaría pasar la cuarentena, sobre todo cuando ya estamos cumpliendo 4 meses confinados en nuestros hogares. Imagínense vivir la cuarentena en un sitio como este que le estamos mostrando a continuación. ¿Cómo se sentiría vivir en esas condiciones? Ahora, si allí estamos hablando de la cuarentena y de vivir en el orden y la importancia que tiene el orden, imagínense lo importante que es el orden en la vida como un todo. Es muy difícil poder vivir una vida en paz, una vida feliz, una vida que no genere ruido si cada cosa no está en su lugar. Recuerde usted, por ejemplo, cuando va a un restaurante y se sienta a comer y usted siente que la mesa se desequilibra, probablemente usted se cambie o le dice al mesonero, le dice: mira, esta mesa se mueve, por favor, ponle allí una cuña, un taquito, algo para que se equilibre. Porque las cosas desequilibradas generan ruido, se dañan, son molestosas, no nos gustan las cosas que están desequilibradas. Llámese una mesa, llámese una silla, llámese una licuadora, llámese cualquier artefacto del hogar que no esté equilibrado, evidentemente genera ruido. Lo ideal, lo correcto, es intentar tener una vida donde cada cosa esté en su lugar. Por eso David, en el Salmo 119, hacía una oración y le pedía a Dios: ordena mis pasos con tu palabra. Porque algo clave hay en la vida y es el tratar de vivir una vida ordenada donde cada cosa esté en su lugar. Y eso es lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Vamos a hablar del orden que Dios plantea en la vida de cada persona, pero basándonos en el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Colosenses. Capítulo 4, y vamos a tomar algunos versículos del capítulo 3, porque ese es un capítulo que está conectado directamente. Entonces no podemos separar el final del capítulo 3 de Colosenses con el principio del capítulo 4 de Colosenses. Van de la mano, llevan el mismo hilo de pensamiento. Entonces, para poder entender esto, tenemos que estudiar un poquito Colosenses 3 y después ir a Colosenses 4. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad de algunas cosas y algunas recomendaciones bíblicas para que cada cosa esté en su lugar. Y vamos a hablar de la primera de ellas. Y vamos a hablar del lugar del trabajo. El lugar del trabajo en la vida de cada una de las personas. Si usted lee los versículos 22 en adelante, hay una serie de recomendaciones del apóstol Pablo a los destinatarios, que en este caso es la iglesia que se encuentra en la ciudad de Colosas. Por eso se llama la epístola a los Colosenses. Y allí hay un tema bien interesante, y es el lugar del trabajo en la vida de cada uno. Yo estoy casi seguro
que la mayoría de ustedes que hoy me están viendo o escuchando, de alguna manera tiene un trabajo. De alguna manera o trabaja actualmente o trabajó en algún momento y hoy está jubilado. Pero estoy seguro que la gran mayoría trabaja. Y tomo este primer punto como una enseñanza bíblica para nosotros por una razón muy poderosa. El conocido escritor, conferencista, líder religioso John Maxwell hace una interesante reflexión. Yo quiero que usted también se lo pregunte en este día. Nosotros en nuestra vida cristiana se nos dan muchísimos elementos para el comportamiento del creyente, digamos, en la familia. Y hacemos muchísimo énfasis en cómo debemos construir hogares felices. Recomendaciones a los padres, recomendaciones a las madres, recomendaciones al esposo, a la esposa, a los hijos. Y eso lo trabajamos consuetudinariamente. No faltan sermones en la iglesia donde se nos hable de la familia. Muy bien, 20 puntos. También se nos habla de nuestro ministerio y servicio cristiano. Se nos habla de los dones, se nos habla de la iglesia, de la necesidad de congregarnos. 20 puntos, excelente. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado de la responsabilidad del creyente en sus trabajos? ¿Cuántos ha escuchado? Yo les voy a hablar de mi experiencia. Yo tengo muchísimos años escuchando mensajes domingo a domingo. Y si he escuchado 5 mensajes con relación al trabajo, creo que es mucho y me podrían sobrar dedos de las manos. ¿Por qué? Porque el trabajo, el desempeño del creyente en el trabajo es un punto que hemos ignorado. No solamente lo comento yo desde mi experiencia, lo comenta un autor como John Maxwell. Y dice, hemos dado herramientas poderosísimas para los creyentes en todos los segmentos de la vida, pero hemos ignorado el trabajo. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque a veces pensamos que el trabajo es una carga. Y a veces pensamos que el ir a trabajar 40 horas a la semana, 5 días a la semana, lejos de ser una bendición, es una carga para nosotros. Y tenemos muchas veces la experiencia, disfrutamos mucho el servicio en la iglesia de adoración y estamos pensando, y mañana tengo que ir a trabajar, con una carga emocional, con un sentimiento de que, bueno, no me queda de otra, la familia tiene que comer. Quiero comentarte en esta ocasión que la idea bíblica del trabajo no es esa. La idea bíblica del trabajo, como lo referíamos al inicio de esta transmisión, es que la voluntad de Dios es que tú hagas todo para la gloria de Dios. Así lo dice los versículos 22 en adelante del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Colosenses. Y todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo que somos trabajadores, bien en el trabajo remunerado o bien en el trabajo autónomo o bien en un emprendimiento. Ese trabajo, lo bíblico, lo correcto, la voluntad de Dios, es que tú lo veas como una oportunidad para glorificar a Dios. No solo como una oportunidad para ganarte el sustento para tu familia. Lo correcto bíblicamente es que tú veas eso como una bendición de Dios. Hagas lo que sea. Trabajes en lo que trabajes. Siempre y cuando sea un trabajo honesto, tómalo como una oportunidad de Dios para glorificarlo a Él. Y eso es clave en la vida cristiana. No podemos asumir el trabajo como una consecuencia o como un castigo. Muchos dicen es que el trabajo es un castigo que Dios le dio a Adán. Falso. Cuando Dios estableció al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, antes de la caída, ya les había dicho, labren y cuiden la tierra. Y eso es trabajo. Pero muchas veces decimos, no, es que el trabajo es una pesadilla. No, no es lo correcto. El trabajo es una oportunidad para que tú glorifiques a Dios a través de él. Y te voy a citar un ejemplo muy sencillo. Tú has escuchado muchas veces que Jesús era carpintero. Eso lo conocemos. 2 pasajes bíblicos, uno en Mateo y otro en Marcos. Uno en Mateo dice, ese no es Jesús el hijo del carpintero. Y el de Marcos dice,
también se preguntan, ¿ese no es Jesús el carpintero? Quiero darte ahí un dato interesante para que entiendas de lo que estamos hablando. Allí la palabra carpintero, en el original, no es la idea propiamente de un carpintero. Allí la idea apunta más a un artesano, a un maestro de obra. Quiere decir que Jesús, nuestro ejemplo, nuestro paradigma de vida, era un especialista en lo que hacía. No era un pirata, no era un carpintero de esos por salir del paso. No era un carpintero o un trabajador de esos que a veces les hemos encomendado un trabajo y nos quedan mal. Hay que llamarlo y volverlo a llamar. Y discúlpeme el término, es un pirata en lo que hace. No, no era eso. No era un chambón. Jesús era un especialista de la carpintería, un maestro artesano, con clientes satisfechos. Eso se lo agrego yo. Ojo, pero si la Biblia me dice que era un maestro, un artesano, yo pienso que entonces de alguna manera era conocido por su talento como carpintero. A veces tenemos la idea de Jesús como un maestro, como un gurú, separado del mundo, que prácticamente no tocaba la tierra. Eso es falso. Jesús era un trabajador. Tanto es así que cuando lo vieron haciendo milagros y haciendo ministerio, pero ese no era el carpintero, ese no era el maestro de obra, ese no era el artesano, el especialista, el buen carpintero. Esa es la idea del pasaje bíblico. Y que esto sirva como una reflexión para nosotros. Dios quiere que tú seas bueno en lo que haces. Dios no quiere que tú trabajes los lunes porque no tienes de otra. No. Dios quiere que tú brilles en lo que tú hagas. En cualquiera de las tareas, profesiones, funciones, oficios que tú te desempeñes, sin excepción. Dios quiere que tú seas bueno en lo que haces. Ese es un primer mensaje para los trabajadores. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 22 en adelante. Mira lo que dice. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y aquí está el énfasis. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y ese todo, en ese contexto, quiere decir que cuando tú trabajas, cuando tú vas a tu sitio de trabajo o cuando tú desempeñas cualquiera de las funciones, lo debes hacer teniendo en tu mente que lo haces para la gloria de Dios en primera instancia. Y en segunda instancia, para proveer a tu familia y para desarrollarte como persona. Pero lo primero que tiene que estar en tu mente es que es para la gloria de Dios. Yo conozco un caso, mi mamá me lo contaba mucho, de una señora que trabajaba como conserje de una iglesia cristiana aquí en Maracaibo. Ella era la conserje que se encargaba de limpiar un templo grande, por cierto. Yo conozco ese templo y he asistido varias veces. Y esa señora decía que sentía como un gran privilegio de Dios, inmerecido incluso, el poder servir a Dios limpiando su casa. Y ella decía, ¿cómo Dios a una mujer como yo, con mis limitaciones, la bendice de una manera tan grande al permitirle limpiar su casa todos los días? Fíjense cómo veía ella el trabajo de limpiar el templo como una bendición y una responsabilidad que Dios le daba. Imagínense cómo estaba ese templo. Era reluciente, bonito, todo ordenado. Provocaba ver e ir a ese templo a escuchar un servicio, porque esa señora lo mantenía impecable. ¿Sabe por qué? Porque ella sentía que cuando lo limpiaba estaba glorificando a Dios. Cuando usted va a su trabajo, sienta que está glorificando a Dios y no lo sienta como una carga o como un castigo. No es lo bíblico, no es lo correcto. Ahora, si bien es cierto, la Biblia da consejos para los que trabajamos, también da consejos para los dueños de empresa, para los patronos, para los jefes, para los gerentes. Ya no solamente para el trabajador, sino para el que tiene trabajadores a su cargo.
Y miren cómo dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No solamente tiene una recomendación la Biblia para los trabajadores, también para los que son jefes, para los que son amos, para los que son gerentes, directores o presidentes. Y a lo mejor tú que me estás escuchando hoy tienes personas a tu cargo. Déjame decirte cuál es la recomendación bíblica. La recomendación bíblica es que los trates con rectitud y con justicia, sabiendo que, aun cuando viene cierto, tú eres el jefe en estas condiciones, tú tienes un jefe. Y ese jefe es Dios. Quiere decir que Dios está viendo cómo tú tratas a tus trabajadores. Es un concepto bien interesante, porque la idea bíblica es: trabajadores, hagan su trabajo como para Dios. Y para los patronos es: trátenlos con rectitud y con justicia. En el Antiguo Testamento hay una historia interesantísima. La encontramos en el primer libro de Reyes. Salomón, rey de Israel, un hombre sabio, un hombre inteligentísimo, era muy bueno en muchas facetas de su vida, pero no era muy bueno administrando personal. Dice la Biblia que sometió al pueblo a un yugo sumamente pesado, jornadas excesivas de trabajo, sobrecarga de trabajo, y cuando Salomón muere, queda su hijo Roboam encargado del trono. Y la gente va y se queja con Roboam y le dice: Roboam, tu papá nos colocaba cargas laborales que no podemos. Estamos cansados, estamos enfermos, estamos extenuados. Por favor, escúchanos. Roboam escucha el clamor del pueblo, pero hace una primera consulta con los ancianos. Y le dice a los ancianos: mira, el pueblo me está diciendo que se sienten cansados, que las jornadas son extendidas, que el trabajo es pesado, que el trabajo es fuerte. ¿Qué hago? Los ancianos le dicen una recomendación clave que yo quiero que tú le escuches en esta oportunidad. Los ancianos le dicen: Roboam, si tú sirves a este pueblo, si tú eres su servidor, ellos te servirán a ti para siempre. Qué interesante concepto. Si tú les sirves a ellos, ellos te van a servir por siempre. Mire, y de ese consejo hace muchísimos años que se lo dieron al rey Roboam. Ese concepto del líder siervo hoy se utiliza en las escuelas modernas de gerencia y de liderazgo. Hablamos del líder siervo, del líder servicial. En los conceptos más modernos de gerencia y de liderazgo, ya se habla que el líder tiene que ser un siervo de su equipo de trabajo. Ya ese concepto lo contenía la palabra de Dios y se lo habían dado los ancianos a Roboam hace muchísimos años, más de 1000 años atrás. Hay un consejo bíblico para los trabajadores, un consejo bíblico para los patronos. Quiere decir que la primera cosa que hay que colocar en su lugar es el trabajo. Y sosténlo muy en cuenta. Para que tú puedas ser un adorador de Dios, el trabajo tiene que estar en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es que tú veas el trabajo como una oportunidad para glorificar a Dios, como te lo he comentado anteriormente. Pero ese no es el único elemento que tiene que estar en el lugar correcto. También habla la Biblia de la oración. Y vuelve el apóstol Pablo a hablar de la importancia de la oración. Lo dice en el versículo 2 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Se los leo brevemente. Miren cómo dice. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quiere decir que si bien es cierto el trabajo tiene que estar en el lugar correcto, aquí viene un segundo elemento que tiene que estar en el lugar correcto, y es la oración. No te puedes dedicar todo el tiempo a trabajar y olvidarte de Dios. No es lo correcto, porque se desbalancea la vida y la vida no puede estar desbalanceada. Y la recomendación de Pablo es perseverar en la oración. No es que ores una vez
al día, sino que permanentemente tengas una mentalidad de oración, que estés conectado con Dios todo el día. Y segundo elemento, velando en ella. No solamente implica orar, pedir, sino estar atento, estar pendiente. A mí me gusta mucho un pasaje bíblico cuando Nehemías estaba construyendo los muros de Jerusalén y era necesario hacer un trabajo de reconstrucción y recibió amenazas de personas que dijeron eso lo vamos a tumbar. Dice la Biblia que Nehemías oró a Dios y no solamente oró a Dios, sino que veló para que los muros no lo tumbaran. El lugar de la oración es tú orando a Dios, dependiendo de Dios, pero haciendo todo lo que en tus manos esté. Hacer todo lo que tú puedas hacer para protegerte, para evitar, para avanzar, para materializar esa oración que tú estás pidiendo. Si eres estudiante y quieres sacar 20, no solamente ores, tienes que estudiar necesariamente. En esta contingencia con la pandemia, con el COVID, oramos a Dios de todo corazón, de rodillas, para que Él nos guarde, pero hay que tomar las medidas de prevención. Usar la mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que guardar el distanciamiento social, hay que hacer cosas. Y el otro elemento ahí importante es la acción de gracias, la gratitud a Dios. Y quizás tú que has escuchado mis reflexiones domingos anteriores, dirás, otra vez Holly vuelve con el tema de la gratitud. Pues sí, aquí estamos otra vez hablando de la gratitud. ¿Sabes por qué? Porque es un tema que se repite constantemente en la Biblia. Y si se repite constantemente en la Biblia, es mi deber y mi responsabilidad recordártelo, porque la Biblia te lo recuerda y yo solamente soy aquí un expositor de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud es justicia. Y tú recuerdas la recomendación de Pablo a los Efesios, cuando hablaba de la armadura de Dios. ¿Qué decía? Vestíos con la coraza de justicia. Quiere decir que para proteger tu corazón debes revestirte de la coraza de justicia, que uno de los elementos de la justicia es el agradecimiento. Si tú quieres tener un corazón protegido, blindado, reforzado, para que no lleguen cosas como la envidia, como el resentimiento, tantos pecados que pudieran tocar la puerta de nuestro corazón, si lo quieres tener protegido, debes tener un corazón agradecido, donde todos los días le das gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Ese es el segundo elemento que tiene que estar en su lugar, la oración. Ahora, también se habla allí en la Biblia de un tercer elemento que tiene que estar en su lugar, y es el lugar de las conversaciones. Lo dice el capítulo 4, los siguientes versículos de la epístola a los Colosenses, donde dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo se traduce eso? Muy fácil. Que nuestras palabras, como cristianos, como personas que tememos a Dios, sean conversaciones interesantes, bondadosas, donde la queja pasa a un lado, donde lo negativo pasa a un lado, y conversaciones con sabor. Por eso dice allí el apóstol Pablo, sazonadas con sal. Es un deber del creyente cuidar nuestras palabras, nuestras conversaciones, y eso tiene que estar en su lugar. El cuarto elemento que tiene que estar en su lugar, con base a Colosenses capítulo 4, es el relacionamiento con otras personas. Y allí tenemos un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque en la parte final del capítulo 4, Pablo menciona unos nombres. Y cada uno de esos nombres que se menciona tiene una enseñanza para nosotros hoy. Por ejemplo, se menciona a Marcos. Allí lo puede ver. Vamos a leerlo rapidito. Lo pueden buscar allí en su Biblia si la tienen a mano. Fíjense cómo habla Pablo de Marcos. Lo menciona en la epístola en el versículo 10 y dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque Pablo
y Marcos habían tenido una diferencia de criterios. Tanto es así, fue tan fuerte esa diferencia de criterios, que Bernabé y Pablo se separaron como consecuencia de Marcos. Años después, Pablo le escribe a los colosenses y dice, miren, si va Marcos, recíbanlo. Es una persona que es útil para el ministerio. Quiere decir que Pablo olvida los errores que Marcos pudo haber hecho. Y un elemento importante que tiene que estar en su lugar es el relacionamiento con las demás personas. Y para eso es clave que no sigamos guardando resentimiento en nuestras mentes, en nuestro corazón y decir, bueno, hace años fulanito me hizo algo. Sí, muy bien. Ya, olvídalo. Y si esa persona cambió, simplemente perdónalo y dale la oportunidad que demuestre ese cambio. Ese es el primer elemento allí interesante. ¿Cómo trata a Marcos? Segundo elemento interesante, que a mí me gusta muchísimo, de gran valor en este pasaje para nosotros hoy. El trato que Pablo le da a Onésimo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Lo vuelvo a repetir. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. ¿Saben quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo que se fugó. Se le escapó a Filemón. Por eso la epístola a Filemón, donde Pablo le pide que lo reciba de nuevo. Y Pablo consigue a Onésimo en Roma. Él se fue de Colosas a Roma. Estaba escondido en Roma, escapado de su amo. Y aparentemente también como que lo había robado, porque Pablo le dice a Filemón, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Quiere decir que Onésimo había cometido unos cuantos errores en su vida. Onésimo conoce a Pablo. Pablo le habla de Cristo. Onésimo conoce a Cristo. Y Onésimo se convierte en un ayudante importante para la causa del Evangelio, hasta el punto que Pablo lo llama su hijo, mi hijo Onésimo. Y siendo Onésimo un esclavo fugitivo que se escapó de su amo, Pablo se refiere a él con el mayor aprecio, el mayor respeto. Miren cómo le dice, con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. No lo trata de manera despectiva. Bueno, y Onésimo, ustedes saben lo que pasa con Onésimo. No, Pablo lo trata como un hermano en Cristo. Y eso es respeto a las demás personas. Y eso es entender la obra de Cristo transformando personas. Cuando tenemos que colocar cosas en su lugar, en el lugar correcto, hay que ubicar a las personas en el lugar correcto. Y eso lo enseña Pablo en su capítulo 4 de la epístola a los Colosenses. Y quiero finalizar esta conversación de hoy hablándole del último aspecto que tiene que estar puesto en su lugar. Y eso lo encontramos en el versículo 18, con el cual Pablo cierra su epístola a los Colosenses. Pablo dice de la siguiente manera: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. Y aquí viene la gran enseñanza para cerrar esta exposición. La gracia sea con vosotros. Amén. Lo último que Pablo quiere que esté, no último por importancia, sino como cierre, como conclusión definitiva, es el lugar de la gracia. Mensajes anteriores hemos escuchado los problemas que tenían los colosenses con algunas doctrinas heréticas que se estaban introduciendo en la iglesia. Adoración a ángeles, pensar que a través de las obras se podía encontrar la salvación, entre otras herejías. Problemas interpersonales donde uno se creía superior al otro por X, Y o Z. Y Pablo finaliza su exposición diciendo: la gracia sea con vosotros. Allí gracia quiere decir el favor de Dios. Y es que, amado amigo que hoy nos escuchas, lo más importante en la vida es el favor de Dios. Sin el favor de Dios no somos nada y no somos nadie. Puedes ser muy especialista en lo que hagas, puedes ser una excelente persona, puedes intentar hacer muchísimas cosas, pero sin la gracia de Dios obrando a tu favor, sin la bendición de Dios contigo, las cosas no van a salir bien. Por eso el apóstol Pablo, después de darle toda la recomendación de lo que ellos tienen que hacer,
finaliza diciendo: la gracia de Dios sea con vosotros. Y si algo yo puedo desearte desde aquí, en esta oportunidad, es que la gracia de Dios te acompañe, sobre todo en unos días tan convulsionados como los que estamos viviendo. Si algo debemos pedirle a Dios todos los días es que tu gracia me acompañe. Allí gracia es que tu favor me acompañe, que tu bendición me acompañe, que yo pueda sentir que tú estás conmigo. Y eso es colocar cada cosa en su lugar. Yo equilibro mi vida cuando siento que Dios me bendice con su gracia. Sin la gracia de Dios no somos nada. Hay un himno que a mí me encanta. Es el himno titulado Oh amor de Dios. Me gusta ese himno, sobre todo su letra, su música, pero me encanta su contexto. Este himno tiene 3 estrofas. 2 estrofas y el coro de este himno fue escrito por un músico cristiano en California. Y cuando él escribe este himno, ¿saben qué se encontraba haciendo? Era un obrero que empaquetaba naranjas y limones. Un trabajo duro, arduo, complejo, difícil. Y él todos los días, si algo tenía en su mente, era el amor de Dios obrando a su favor. Por eso él dice en el himno: oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Lo está diciendo una persona que está trabajando duro. Esa es una de las estrofas del himno. Pero el himno tiene una tercera estrofa. Nosotros la conocemos como la segunda, pero fue la tercera estrofa anexada al himno, que no fue escrita por el escritor original del himno. Fue tomada de una experiencia. Y fue la experiencia que vivió el pueblo hebreo en Alemania en el año 1000 aproximadamente, en medio de una pandemia como la que nosotros estamos viviendo, que estaba dejando muertos en todo el mundo, pero que no solamente vivían la amenaza de una pandemia, también vivían la amenaza de sus propios vecinos, quienes los culpaban a ellos de lo que estaban viviendo. Imagínense los dos problemas. Por un lado, la pandemia amenazándolos con enfermarlos y con matarlos a todos y a sus familiares, y además los vecinos acusándolos a ellos de ser los responsables, por lo que iniciaron una persecución terrible y a muchos los mataron. En medio de esa pandemia, el pueblo hebreo en Alemania se reúne a orar, pidiendo el socorro de Dios, el auxilio de Dios. Y Dios con su mano poderosa los resguarda, los salva y los protege. Un escritor de la sinagoga compuso una estrofa para agradecer a Dios sus favores durante la pandemia. Y esa estrofa dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros queremos anunciarte en este día. Ese amor de Dios capaz de protegernos, de guardarnos y socorrernos, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo como humanidad. Yo quiero invitarte a orar. Yo desde aquí voy a orar y acompáñame en esta oración que quiero hacer. Primero voy a hacer una oración. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, repítela allí donde estás. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo por Facebook, por donde nos estés viendo, es una oportunidad para que tú conozcas ese amor de Dios. Y en esa misma oración también quiero orar por todos ustedes, por mí, por mi familia, por todos los que estamos viviendo esta difícil experiencia de una pandemia mundial que nunca la hayamos vivido, pero Dios, que es amor, nos socorre con su gracia. Oremos. Padre Celestial, queremos pedirte tu bendición para cada uno de nosotros.
guarda nuestras familias, guarda nuestros hogares, guarda nuestras vidas. Protégenos, Señor, una vez más en esta situación tan difícil que estamos viviendo. También quiero pedirte por los enfermos, por los médicos que los atienden, que tú puedas socorrerlos a cada uno y puedas protegerlos. Y que puedas guiar, Señor, a los científicos para que puedan encontrar alternativas, para que podamos protegernos mejor en medio de esta pandemia. En Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una oración contigo para que si quieres recibir a Cristo, acompáñame en esta oración que quiero hacer. Y repítala conmigo. Di: Señor Jesús, hoy he escuchado hablar de tu amor para conmigo. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero invitarte a ser mi Salvador. Confío en ti. Hazme una nueva persona para tu honra y para tu gloria. Amén. Muchas gracias por tu atención. Dios te bendiga y sigue escuchando y sintonizando nuestras transmisiones por estas redes sociales. Dios te bendiga.